Damos la bienvenida a todas las personas asistentes, a las ponentes, colaboradoras que están en el día de hoy y iniciamos el segundo día de las 8ª jornadas de educación financiera familiar y pobreza energética. En concreto, en el día de hoy nos centraremos en la parte de pobreza energética. Ayer ya estuvimos tocando el tema de educación financiera. Los ponentes del día de ayer nos trajeron muchísima información y muy esclarecedora acerca de muchos temas de los que estamos pendientes desde la Fundación, como pueden ser las cuentas de pago básicas o temas hipotecarios. Por lo tanto, bueno, pues hoy damos el relevo a otro tema que se nos va a dar genial y de donde vamos a aprender bastante gracias a las ponentes que nos acompañan hoy. En concreto, tocando el tema de pobreza energética, por no dar mucho detalle ni enrollarme para dar paso rápido, entendemos por pobreza energética la falta de acceso a servicios energéticos esenciales debido a limitaciones económicas que impactan en la calidad de vida, salud y en el medio ambiente. Abarca muchísimo, por lo tanto, en el día de hoy vamos a tener mucha información, pero muy concreta en manos de expertas. Por lo tanto, os animamos también a, desde vuestra inquietud y las ganas de aprender que todos compartimos hoy, pues resolver las dudas que os vayan surgiendo, que participéis activamente y que lo pasemos bien, sobre todo. Así que, sin darle mucha más vuelta, presento a nuestra primera ponente que nos acompaña hoy y que es Inmaculada Fernández Armenta. Ella es asesora técnica en el área de sostenibilidad y servicios de interés general del Defensor del Pueblo Andaluz. Y ella, en concreto, nos explicará la problemática que sufren o que se les aplica a las personas electrodependientes, que son aquellas que presentan alguna complicación en su salud que les lleva a depender de aparatos eléctricos como soporte vital para mantener un estado de salud óptimo. En este caso, lo único que, pues para acotar un poquito más, para todas estas personas tener garantizada la continuidad del suministro eléctrico es vital. Y para ello, Inmaculada pues nos va a ir acompañando un poquito en este tema y contando un poquito más de su experiencia desde el Defensor del Pueblo Andaluz. Así que muchas gracias, Inmaculada, y adelante. Pues gracias a vosotros y buenos días a todo el mundo. Nuestro agradecimiento en nombre de la institución a la Fundación Isadora Duncan, pues estar aquí nos permite colaborar con vosotros, ¿no?, en la tarea que tenéis de prevención y búsqueda de soluciones para la vulnerabilidad energética, pero también para traer aquí a otro territorio un problema muy concreto, como comenta, que es el de las personas electrodependientes y que hemos hecho para darle voz y para que haya respuesta a esas necesidades. Brevemente os quiero contar antes por qué intervenimos en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en estos asuntos y qué es lo que estamos haciendo con carácter general en relación a lo que se denomina servicios de interés general. ¿Qué son? Son prestaciones como tanto el suministro eléctrico, de agua, de gas o los servicios financieros. Se trata de prestaciones que, aunque las realizan empresas privadas, entendemos que debemos intervenir porque afecta a derechos fundamentales, ¿no? Hoy en día cualquier persona necesita de una cuenta para recibir una prestación. Necesita una conexión a Internet para el desarrollo de un trabajo. No se puede imaginar la vida, aparte de garantizar suministros básicos, ¿no?, como la luz o el agua. Entonces, aunque nuestro mandato para la protección de derechos fundamentales que pueden estar asociados a estas prestaciones, ¿no?, como puede ser incluso el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud o la garantía de la protección de consumidores, entendíamos que aunque nuestro mandato, como os decía, se limita a la supervisión de las administraciones públicas, hay unos principios que justifican, o sea, en la propia defensa de estos derechos justifica que intervengamos. Y en nuestra norma reglamentaria hay una habilitación a través de fórmulas de colaboración para actuar ante cualquier entidad, sea de la naturaleza que sea. Entonces, cuando recibimos quejas de personas, ¿no?, que le han cortado la luz, que no puede pagarla o que no puede acceder al Código Buenas Prácticas,
trasladamos estas necesidades a las empresas, no le decimos un conflicto privado, aparte de informarles las vías de reclamación que tienen a su disposición para exigir el cumplimiento normativo que exista respecto a esas prestaciones. Trabajamos individualmente cada una de esas quejas. Esto nos ha llevado a conocer, en el concreto caso de las personas electrodependientes, quiero decir una cosita antes, en relación al suministro de energía eléctrica. Más allá de la tramitación de estas quejas, y aunque nuestro ámbito territorial autonómico no permite la adopción de medidas legislativas, que en la mayoría de los casos se trata de normativa sectorial estatal, sí formulamos planteamientos para, por lo menos, ir señalando un camino, ¿no? Respecto a las situaciones de vulnerabilidad energética, entendemos que deberían regularse por ley unas prestaciones mínimas, tanto en materia de energía como en cualquiera de los servicios de interés general, y que entre esas prestaciones mínimas se incluya la garantía de no corte por impago, ¿no? Por cuando las circunstancias económicas o personales impiden hacer frente a esos gastos. Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Ya Sonsoles ha definido qué son las personas electrodependientes. Entonces no me quiero entretener mucho porque vamos un poquito justitos de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué acudían las personas electrodependientes a la institución? ¿Qué problemática nos estaban trasladando? Bueno, pues lo primero es que no hay una regulación que establezca los derechos que tienen estas personas. Solo está establecido en la Ley del Sector Eléctrico la garantía de no corte para los denominados suministros esenciales, que son los de ámbito doméstico y para vivienda habitual, y dice la norma, donde exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico indispensable para mantener con vida a la persona. Es la única regulación que hay. Pero esta garantía de no corte no significa que la deuda no pueda ser reclamada y además no significa una garantía 100% de suministro, porque es una garantía de no corte ante impago, pero se dan circunstancias imprevistas, hay por una avería o en barriadas que se están dando problemas de cortes continuos de suministro. Pues que la persona que está en esta situación de electrodependencia teme por su propia vida o por la atención de sus necesidades, ¿no? Aquí una de las quejas que recibíamos era una persona que se entera, fue un caso de corte programado para arreglar un transformador y se entera por carteles en la calle, sus familiares, pues que va a haber un corte bastante prolongado, incluso era casi el día completo. Eso supone una preocupación para la familia, porque una persona en un estado grave de deterioro. Y pues se movieron, fueron a su comercializadora, distribuidora, incluso a los trabajadores sociales, pero nadie les daba solución. La solución al final la adoptaron fue tener que sacar a la persona de su domicilio con la dificultad que supuso en las condiciones en que se encontraba, ¿no? Esto nos planteó que, más allá de ese caso particular en el que nosotros preguntamos cómo conseguir que esta persona constase su domicilio como no cortable por vivir en ese domicilio una persona electrodependiente. Otra queja que recibimos es la dificultad de pago de esos recibos, sobre todo a partir del año pasado en el que los precios de la energía subieron tanto. Y pues otra queja que tramitamos nos planteaban que es que no podían hacer frente a la factura y que ni siquiera cuando la persona sale del hospital con un tratamiento de oxigenoterapia muy intenso, pues ni siquiera se le había explicado que tenían derecho a unas ayudas que sí existen en el ámbito autonómico, aunque sean de limitado importe, pero al menos algo había, ¿no? Y no tenían constancia de esto. Pues
además de tramitar estas quejas individuales donde se plantean los casos de las personas afectadas, nos planteábamos que teníamos que hacer algo más, que podíamos acudir a esas vías de colaboración que tenemos con empresas, en concreto con Endesa y con Iberdrola tenemos unos convenios de colaboración que nos sirven para articular la tramitación de estas quejas. Y les planteábamos si no podían adoptar como unas buenas prácticas en las que se anticipasen a esas necesidades, ¿no? Hubiera unos canales de comunicación específicos. En el caso aquel que vimos, esa persona, a todos los teléfonos que llamaba, no había una atención personalizada, eran unos canales de atención al cliente normalizados y nadie tenía respuesta. O también que la clientela pudiera tener acceso de que existe la posibilidad de hacer constar el suministro como no cortable por esa garantía que está establecida en la ley, la única regulación que hay, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos contaron? Que ellos estaban realizando, bueno, Iberdrola nos comunicó que ellos ayudan a la tramitación de esas solicitudes, pero que antes la distribuidora, que en el caso de Andalucía el mayor territorio donde está implantada la distribuidora es Endesa. Entonces ellos lo que nos decían es que ayudan a la tramitación del cliente ante distribuidora, pero que sí que es verdad que es necesario que el cliente haya puesto de manifiesto que hay una persona electrodependiente en su domicilio. Y por parte de Endesa, como distribuidora, pues nos trasladaban algunas cuestiones que habría que valorar. Primero, que la propia regulación, lo único que hay no es claro, ¿no?, a la hora de determinar quiénes deben estar en ese supuesto o qué persona debe certificar esa situación y aportarla a la distribuidora. Incluso hablaban, dice, pues nos aportan certificados ayuntamientos que entendemos que no son los organismos competentes, incluso para supuestos que también valoramos que no estarían dentro de la definición del artículo 52 de la Ley del Sector Eléctrico. ¿Qué hicimos también en esta queja de oficio? Pues nos dirigimos a las administraciones competentes en materia de energía, en concreto en la Consejería de Política Industrial y Energía, diciéndole que qué podían hacer ellos para exigir a las empresas la adopción de esas medidas de canales de información o de atención a necesidades específicas, ¿no?, que se pudiera garantizar la continuidad. La respuesta ya la conocíamos, ¿no?, que la normativa no corresponde a Andalucía, que es una normativa sectorial estatal y que no se puede exigir a las empresas el cumplimiento de obligaciones que no están en norma, con independencia de que se pudiera colaborar para esa adopción de buenas prácticas que veníamos demandando. Y esto nos llevó también a llevar al Defensor del Pueblo en Madrid este trabajo estas propuestas que veníamos realizando, solicitando que valorase la oportunidad de trasladar al Gobierno una modificación normativa y que se incluyese una regulación que abarcase la protección de las personas electrodependientes, tanto respecto al procedimiento para garantizar la continuidad del suministro como para que hubiera una bonificación en las tarifas eléctricas. Además de esta queja de oficio, como os contaba antes, en una queja particular se planteaba la falta de ayudas económicas para el coste que supone la factura de luz por el uso intensivo de la electricidad, ¿no? Una persona que está conectada incluso con ventilo de dependencia a las 24 horas del día, pues esto supone un uso de electricidad muy elevado y, consecuentemente, un incremento del importe de la factura. En Andalucía sí había unas ayudas, creo que son 8 comunidades en toda España las que tienen aprobada ayuda, porque dentro de las prestaciones del sistema público de salud. ¿Qué pasa? Que son unas cuantías muy pequeñas, en el caso de Andalucía son 15,99 euros al mes. Esta ayuda además se abona a posteriori, o sea, además que se tramita cada 6 meses,
con lo cual la familia o la persona afectada por situación de electrodependencia tiene que aportar ese dinero previamente. Y luego también faltaba información, ¿no? Por el caso particular que habíamos visto, se ponía de manifiesto que la persona, ni el personal facultativo, ni los trabajadores sociales del centro hospitalario habían informado de que existía ese procedimiento y cómo eran los canales adecuados para acceder al mismo, ¿no? Entonces nos dirigimos tanto a la Consejería de Salud para solicitarle una actualización de los importes por considerarlo totalmente insuficiente, y también al Servicio Andaluz de Salud para que armonizase este procedimiento que ya existe para compensación de gastos de electricidad, porque eso no lo he comentado, esas ayudas solo se otorgan a personas en determinados tratamientos domiciliarios. Y también se observaba que en función del centro hospitalario donde se acudiese había más información, había menos, el protocolo estaba más o menos establecido. Entonces pedíamos que se armonizase en todo el territorio andaluz para que además el derecho de información estuviese garantizado para acceder a la prestación en condiciones de igualdad y equidad en todo el territorio andaluz. La Consejería de Salud nos ha contestado que ha iniciado los trámites para actualizar los importes, y el Servicio Andaluz de Salud ya también nos ha comunicado que ha colgado en su plataforma web de atención a la ciudadanía los protocolos de información, está accesible a la ciudadanía, a los propios, al propio personal médico, que es el que informa, una vez que, digamos, asigna el tratamiento, informa a la persona que existe esta posible ayuda y la deriva a la unidad de atención a la ciudadanía del centro o al servicio de prestaciones del hospital en el caso de que lo hubiera. Comentaros, porque pueda resultar de interés para vosotros también aquí en la comunidad, que sabemos que el Procurador del Común ha realizado también actuaciones respecto a esta materia, a la falta de ayuda, a raíz de una queja de una persona con apnea que entendía que recibía un trato discriminatorio con respecto a las personas con tratamiento de oxigenoterapia que sí están amparadas en estas ayudas. Y parece que ellos también han solicitado que se amplíen las personas con este tratamiento, y también han llamado la atención sobre la insuficiencia de los importes. Creo que aquí también en esta comunidad son el mismo importe que en Andalucía. ¿Y qué nos planteamos? Que a raíz de la tramitación de estas quejas, que había algunas cuestiones que, con independencia de que hubiera que regularla a nivel estatal, había un debate sobre qué concepto y qué alcance tendría que tener esa regulación. Entonces fue cuando nos planteamos la oportunidad de realizar una jornada de trabajo en la que sentar a todas las partes implicadas y estudiar estas cuestiones para llegar a unas soluciones de consenso, aunque simplemente fuera en nuestro nivel andaluz unas propuestas que pudiéramos trasladar también al defensor del pueblo y conseguir, poner nuestro granito de arena, ¿no? Para realizar estas jornadas nos pusimos en contacto en primer lugar con personas afectadas y con asociaciones de personas que tienen enfermedades que necesitan de máquinas con soporte eléctrico. Y entonces nos pareció interesante, y quiero compartir con vosotros aquí también, elaborar un vídeo en el que en primera persona se relatan los problemas que sufren en el día a día, ¿no? Es una forma más visual de ver esta problemática. Entonces, os voy a poner el vídeo. En estos últimos años que estamos trabajando con enfermedades raras, nos hemos dado cuenta del empobrecimiento de las familias a nivel personal y económico.
En estos últimos 3 años hemos visto como la COVID se ha cebado mucho con nosotros, con todos en general, en muchos aspectos. Muchos hemos quedado fuera del mercado laboral, muchos hemos estado fuera de nuestras terapias a nivel de sanidad, etcétera, etcétera. Y ya este último año, con la crisis que nos han puesto por delante, como es la crisis energética, ha sido ya terminar con nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras patologías hay una figura que es muy importante, que es el electrodependiente. Luego tenemos el gran dependiente, que es la persona que está ventilada las 24 horas del día. Es decir, si no tiene suministro eléctrico, no puede sobrevivir, con lo cual conlleva la muerte. Eso es lo que nosotros estamos intentando evitar, que esas familias se vean excluidas también de esta manera, que ya sea tal el asfixia que tenemos, que tiremos la toalla. Sus necesidades aumentaron mucho, ahora tiene que estar noche y día a una máquina de oxígeno, que hace unos pocos meses la cambiaron y le dieron una máquina de más potencia porque no le daba el nivel que necesitaba, pero la factura de la luz o de la energía se le ha multiplicado pues prácticamente por 3 o 4. O sea, la última fueron en torno a 240 o 250 euros, incluyendo el bono social, o sea, si no se hubiera puesto en 300 euros, y él tiene una pensión de 800 y pocos euros. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen detrás, con las personas mayores que no tienen detrás gente con recursos que se ocupen de informarse de todo esto? Cuando nosotros salimos con la máquina del hospital de Osuna, nadie nos informó de que ni siquiera sabíamos que mi madre era electrodependiente. El concepto de electrodependencia nos enteramos aquí cuando vinimos a la Defensoría. Nos vinimos con el aparato, nadie nos informó, nadie nos dijo que existían ayudas. Fue a raíz de analizar qué es lo que estaba pasando con la factura de la luz y darnos cuenta de que en parte el encarecimiento de la factura tenía que ver con el aparato, que empecé a buscar por internet. Creo que somos una familia que tiene recursos como para... y yo tampoco encontraba información por internet. O sea que no fue hasta que llegamos. También habíamos tenido varias citas incluso con la trabajadora social para otros temas de necesidades que mi madre había tenido, y en ningún momento nos informaron en ningún sitio de que existían estas ayudas, que aunque pocas, pues creo que es importante que esté accesible la información de que, bueno, que están ahí para ser solicitadas. Era una persona que padecía, él ha diagnosticado desde hacía 5 años, cuando el año pasado, 2021, en el mes de mayo, Endesa puso unos anuncios por las calles indicando que iba a haber unos cortes de electricidad que iban a durar todo el día, para 2 días después del anuncio, y bueno, nos puso en marcha. Nos enteramos, más que por leer los carteles que pusieron por las calles, por una vecina que alertó a la señora de mi amigo, de Antonio, y nos pusimos en marcha. Tuvimos contacto con Endesa en primer lugar, y la respuesta de Endesa pues fue que trasladáramos a Antonio a un hospital, que no tenían ninguna solución para este caso. Estábamos en pleno COVID y nos daba más miedo que fuese a un hospital que fuese a otro sitio. No tuvimos ninguna solución más que la de contratar una empresa que bajara a Antonio desde su casa, que estaba en una tercera planta sin ascensor, con una máquina, porque Antonio ya llevaba 5 años con él. Antonio no hablaba, Antonio no podía bajar un escalón, no se podía levantar de una silla, estaba en una cama articulada y permanentemente con un respirador alimentado por energía eléctrica, evidentemente, y un tosedor, para que balsas que, bueno, él ya no las podía expulsar y necesitaba una máquina también para eso. Al final te encuentras con esa realidad de ese paciente que no se puede costear el aumento de electricidad triplicando la cuantía de hace
del mes de marzo que estamos hablando. La diálisis peritoneal, donde el líquido, que tiene que ser calentada y enchufada a la electricidad y durante un tiempo determinado, al final tiene que entrar en el peritoneo fría, porque es una forma también de ahorrar el coste de electricidad. Me parece bastante duro, ¿no?, que una persona te dirija. Eso en la diálisis peritoneal, pero estamos hablando de pacientes, me estoy acordando ahora mismo, aquí en Málaga, es verdad, en Andalucía se estaba promocionando la hemodiálisis domiciliaria y estamos hablando igual, donde no se pueden permitir este tipo de... Es decir, no se lo pueden permitir teniendo conocimiento todos, la propia Junta de Andalucía, el sistema, el personal sanitario, la nefrología, el Alcer en general, los representantes de los pacientes, consideramos que es el mejor tratamiento, porque estás en casa. Entonces, si no te lo puedes permitir, decir, estamos diciendo que tenemos que ir a una clínica de diálisis 3 veces por semana, un paciente que no opta a la hemodiálisis, a diálisis domiciliaria, y donde en la electricidad no tienes que pagar nada. En cambio, si estás en casa, donde consideramos todos los estudios del mejor resultado, a cambio tienes que pagar. Tienes que pagar un coste donde las ayudas que existen son escasas, donde consideramos que deberían de pagar o no pagar, o el coste fuera mucho más bajo. Por otra parte, además de todo el tema del gasto relacionado con la dependencia del oxígeno, en el caso de mi madre, y creo que ocurre en el caso de muchas otras personas mayores, el recibo de la luz también se incrementa por otras cuestiones. Por ejemplo, muchas personas mayores mi madre tiene, y lo tienen muchas personas mayores, el colchón antiescara, que es el que funciona toda la noche a través de un compresor y que es el que permite que tenga movilidad durante la noche y que no desarrollen úlceras. Nosotros lo tenemos aproximadamente desde hace unos 6 meses y lo hemos notado en el recibo de la luz muchísimo. Bueno, pues, ¿cuál era el objetivo de esta jornada, ¿no?, en la que sentamos a administraciones competentes, como podría ser la Administración Sanitaria y a la Administración con competencia de supervisión en materia de energía en Andalucía? También sentamos a las empresas con las que tenemos convenio de colaboración, como he dicho, Iberdrola y Endesa, sobre todo Endesa desde su postura de distribuidora, y a algunas asociaciones que representan a las personas afectadas. Entonces, queríamos llevar los diferentes temas que eran objeto de debate y sobre el alcance que podría tener la regulación. Una primera cuestión es qué debe entenderse por persona electrodependiente en esa regulación que entendemos necesaria, porque en función de qué concepto establezcamos, llegará al alcance de la protección que estamos solicitando. Entonces, ya partíamos de que la normativa eléctrica se refiere a la necesidad de que el suministro eléctrico sirva para mantener con vida a la persona, pero sobre la mesa pusimos que hay otras regulaciones. Acudíamos a la regulación de Argentina, por ejemplo, que habla de evitar un riesgo vital o de secuela funcional severa grave. En Chile, la normativa que existe habla de evitar riesgo para la vida o la salud o para poder facilitar la autonomía de la persona enferma. O una proposición no de ley que hubo en el año 2018, hablaban de mantener la vida o un estado de salud óptimo del paciente. En fin, después de plantear estas distintas opciones, se llegó a la conclusión de que lo importante es que el concepto no fuese demasiado rígido en cuanto al riesgo que se quiere tratar de evitar, pero que sí que en todo caso debería constar que se tratase de evitar un riesgo para la vida o un riesgo grave para la salud. También se discutía sobre si la conexión al equipo médico tendría que ser temporal o constante, y sobre esto hubo acuerdo que serían admisibles ambas opciones, pero no hubo acuerdo en relación a si la conexión al equipo médico tenía que ser directa
o no tan directa. Desde el movimiento asociativo señalaban que hay otros aparatos que requieren de energía eléctrica que no tienen conexión directa para la atención al paciente, pero que mejoran la calidad de su vida, como hablaban de grúas, de camas articuladas, de colchones antiescaras o incluso de la calidad de vida de los familiares. Una vez que ya hemos definido, o en esa propuesta que hacíamos, ¿no?, que debe entenderse por persona electrodependiente, señalábamos la necesidad de establecer el procedimiento para su reconocimiento. Habría que definir qué organismo es el responsable de determinar quién tiene la condición de persona electrodependiente, qué profesional adecuado y qué información debería tener el documento o certificado donde se hace constar esta circunstancia. Entonces se llegó a la conclusión de que debería ser la Administración sanitaria y en concreto el personal facultativo que acordase el tratamiento de la persona, el tratamiento domiciliario. Y en ese documento se hiciera constar cuál es la patología o enfermedad, cuál es la duración prevista del tratamiento, las características del equipo médico prescrito y el número de horas de funcionamiento del equipamiento. Pues no es lo mismo una máquina que la tienes que poner de oxigenoterapia, por ejemplo, varias horas al día que sean las 24, ¿no?, para tener en cuenta. A continuación, una vez que ya hay un reconocimiento como de la persona, una vez que se le prescribe el tratamiento como persona electrodependiente, planteábamos cómo hacer que esta circunstancia surta efectos frente a terceros y en particular frente a la empresa comercializadora y distribuidora de electricidad, ¿no? Cómo trasladar esta información. Y entonces, llegamos a la conclusión de que debería existir, al igual que existe en otros estados, un registro de personas electrodependientes. ¿Y quién debería llevar este registro? O sea, ¿a qué nivel debería tener este registro? Entendíamos que debería ser un registro autonómico, dado que la Administración sanitaria, que es la competente en las diversas comunidades autónomas, es la que lo reconoce, pues que sea la que lleve ese registro. Aunque sí sería necesario que esos registros autonómicos estuvieran interconectados a través de otro de ámbito estatal. Después, en relación al acceso a esta información por parte de las empresas, que son las que, digamos que a la que le interesa a la persona electrodependiente que tenga conocimiento es a esas empresas para que le garanticen el suministro. Pero sí que planteábamos la necesidad de que cuando accedan las empresas distribuidoras y comercializadoras, que entre ellas ya por procedimiento de intercambio de información podrían trasladarse estas circunstancias de electrodependencia, sí que debería haber un límite en el acceso a esa información, que no accediera a los datos más delicados de salud, sino simplemente hacer constar quién es el titular del suministro en ese domicilio, cuál es la dirección y el CUPS, ¿no?, como modo de identificar que en ese suministro hay una persona electrodependiente que puede ser el titular o un familiar y que tiene la garantía de suministro no cortable. Esto era la principal preocupación. ¿Cuál es el objetivo de todo este procedimiento? Pues es conseguir que haya una garantía de suministro, ¿no? Y se planteaba dos situaciones, tanto ante cortes programados como a interrupciones no previstas. En este último caso se ve la necesidad de que haya en el domicilio un grupo electrógeno o un sistema de alimentación ininterrumpida del suministro eléctrico para que la persona electrodependiente
no esté preocupada, porque en un momento dado, sobre todo eso ocurre en barriadas donde hay cortes con mucha frecuencia. Entonces, una situación así puede llevar hasta el riesgo de vida para la persona, según el equipamiento médico que tenga, ¿no? Entonces, ¿qué opciones existían para garantizar este suministro, ¿no? Porque digamos, las obligaciones de distribuidora de suministro no suponen una garantía 100%. Puede haber, en esos casos de avería, pues la distribuidora acude a su reparación, pero mientras tanto la persona tiene que tener una solución. Entonces, allí se planteaba este equipo alternativo, que podría ser o bien grupos electrógenos para mantener la electricidad en el domicilio, o bien que los equipos médicos tuviesen unas baterías auxiliares, al menos para que durante el tiempo que dure la interrupción se pueda encontrar una solución o que se mantenga la garantía de calidad de vida, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién costea este aparato, la instalación y quién debe hacerse cargo, ¿no? En definitiva. Aquí el debate fue más complejo. Las empresas ponían de manifiesto no solo la dificultad para poner en práctica prestar este servicio, sino también los costes, y llamaban la atención. Decían, bueno, nosotros estaremos a lo que diga el regulador, pero estos costes luego se trasladan a los peajes eléctricos, con lo cual esto también tiene luego una repercusión en el conjunto de los consumidores, que sepamos a la hora de tomar decisiones qué repercusiones tiene, ¿no? En todo caso, ya os digo, aquí no hubo acuerdo. Desde el movimiento asociativo entendían que debía prestarse estos equipos, y que incluso señalaban que algunos equipamientos médicos ya traen sus sistemas alternativos. Y en este sentido, pues la propia Administración Sanitaria señalaba la posibilidad de incorporar los requerimientos técnicos cuando contratan con proveedores de equipos, ¿no? Que ellos se hicieran cargo por encontrar una solución mientras que esto no se regula, ¿no? Y ya os digo, aquí no hubo acuerdo. Respecto a los cortes programados, sí se comentó también la necesidad de mejorar los canales de información, de establecer obligaciones de comunicación individualizada a las personas donde conste que existe un suministro esencial, o sea que hay una persona electrodependiente. Y también se planteó que habría que mejorar este canal. Muchas veces enviar una carta al domicilio no garantiza la recepción, sino, por ejemplo, acudir a metodología como SMS certificado, ¿no? Y ya otro tema que afecta mucho a las personas electrodependientes y a sus familiares es el tema del coste de la factura eléctrica, que se incrementa mucho, ¿no? Pues no existe, como hemos dicho, una normativa que establezca la gratuidad, ni siquiera unas rebajas en la factura de luz de estas personas. Lo único que existen son las ayudas para compensación de determinados gastos en tratamientos domiciliarios. En el caso de Andalucía y de muchas comunidades, estos tratamientos en concreto son oxigenoterapia domiciliaria con concentrador, hemodiálisis domiciliaria con máquina y diálisis peritoneal con cicladora. Solo estos tres supuestos son los que tienen ayuda, y ya hemos dicho que se trata de 15,99 € al mes, o sea, una cantidad totalmente insuficiente, ¿no? Y aquí también señalábamos que las propias sociedades médicas, en el caso de la de neumología y la de nefrología, están llamando la atención sobre un problema que afecta en especial a personas y familias que tienen menos recursos económicos y que están abandonando el tratamiento domiciliario porque no pueden costear el pago de la factura. E incluso recuerdan, ¿no?, que el tratamiento hospitalario es incluso más costoso para el sistema público, ¿no? Entonces, en relación a este asunto, ¿qué se planteó? Pues, por un lado, con respecto a las ayudas del sistema sanitario, que habría que mejorarlas, tanto en su alcance como en su importe.
Y respecto a una solución de más recorrido, sería incorporarlas a los colectivos de personas con bono social. Respecto a esta posibilidad, se planteaban dos opciones, que se incorporase como un nuevo colectivo, igual que existe el de familias numerosas, pues el colectivo de personas electrodependientes, como consumidor vulnerable y, en su caso, por una renta inferior, consumidor vulnerable severo. Aunque, obviamente, los límites de consumo de kilovatios deberían incrementarse porque el consumo de una máquina es superior. O incluso se habló de limitar que desapareciera ese límite de consumo. Y más allá de esta petición, desde el movimiento asociativo se apoyó la otra propuesta que pusimos sobre la mesa, que fue no solo incorporarlo como colectivo de bono social, con el descuento en la factura, que ya sabemos, como se ha comentado ahí, resulta insuficiente la aplicación de bono social en muchos casos, fuera la gratuidad de un consumo eléctrico equivalente a un cálculo de cuánta energía consume la máquina prescrita para ese tratamiento. Incluso las asociaciones hablaban no solo de la máquina, sino también de otros aparatos asociados, que hablamos de calidad de vida, de la grúa, de la refrigeración, ¿no? de otras cuestiones. Sobre este asunto, pues no se llegó a ninguna conclusión y se determinó que sería el legislador quien tendría que optar por cualquier modelo, y ya sabemos, como habían dicho las eléctricas, que aquí hay que valorar el coste que esto supone para el sistema general, ¿no? Bueno, y en la última cuestión, el tema de canales de información, que, como venimos repitiendo, se formula la necesidad de mejorar los canales de información. Muchas de las personas que están en esta situación no saben ni siquiera que pueden optar a la posibilidad de hacer constar a su comercializadora para que lo traslade distribuidora su suministro como no cortable. Y en el ámbito de las prestaciones del sistema de salud pública, mejorar los protocolos de información por parte de la Administración sanitaria, que esto, como hemos dicho, en Andalucía parece que ya estamos avanzando. Estas conclusiones también las enviamos al Defensor del Pueblo para que las incorporase al expediente que estaba tramitando a raíz de que le derivamos nuestra queja de oficio con todas las propuestas normativas que estamos haciendo. Y la única información que tenemos del Defensor del Pueblo es que la derivó, o sea, esta situación de la necesidad de las personas electrodependientes la ha derivado a la Secretaría de Estado de Energía, que es el organismo que podría formular una iniciativa, un proyecto de ley por parte del Gobierno, pero hasta la fecha y recientemente, ahora ya en el mes de agosto, lo que nos han comunicado es que todavía no han obtenido respuesta de la Administración, con lo cual no sabemos el resultado de estas iniciativas en qué puede quedar, ¿no? Y para terminar, no sé si tenemos tiempo, porque me gustaría 5 minutitos poneros un vídeo que resume, ¿podemos? Sí, vamos. Que resume lo que os he contado y de forma gráfica seguro que eso os queda mejor. El pasado 23 de enero tuvo lugar en Sevilla la jornada sobre la electrodependencia con el fin de generar propuestas para una regulación justa. A pesar de que son muchas las personas que padecen algunas de estas enfermedades, en España no existe todavía ninguna normativa que regule su derecho a un suministro eléctrico continuado. Cuando hablamos de personas electrodependientes, nos referimos a aquellas personas que, por razón de enfermedad o discapacidad, necesitan disponer de un suministro eléctrico constante. Independientemente de que la vida dependa de la máquina, hay muchas personas que necesitan de una máquina para tener una determinada calidad de vida. Entonces, esa máquina necesita electricidad para funcionar, simplemente.
Es de vital importancia garantizar a los pacientes una electricidad continuada con alternativas planteadas ante posibles cortes por impago, así como las interrupciones que puedan producirse del suministro, ya sean programadas o imprevistas. Por otra parte, hoy en día encontramos un precio de la electricidad tan elevado que puede suponer un grave problema para las personas con esta condición. Es decir, tu vida depende de un suministro de electricidad. Por supuesto, el que tú tengas una ayuda para una cama, para una escara, porque todo el mundo al final llegamos a ser mayor y va a ser dependiente, ¿no? Pero sí que es muy complicado el que una persona, en este caso de diálisis o un ENLA, dependa, para sobrevivir, dependa de la electricidad. Desde el Defensor del Pueblo andaluz nos preocupa que no exista una regulación más justa que recoja la realidad a la que se enfrentan en su día a día las personas con electrodependencia. Por ello, ponemos de manifiesto la necesidad de disponer un registro de personas electrodependientes en el que la Administración sanitaria reconozca la enfermedad y su tratamiento, el equipo requerido y las horas de funcionamiento del mismo. Consideramos que las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía deberían tener acceso a esta base de datos para asegurar el suministro esencial a sus clientes con electrodependencia. Si la ley nos obligase a tener que prestar un equipo electrógeno a todo aquel que lo necesitara, por normativa o lo que fuera, tendría que incluir ese activo dentro de los activos del distribuidor y remunerarlos acordemente. Si eso se va a hacer así, es la forma como funciona ahora mismo el modelo regulatorio de una distribuidora. En las compañías eléctricas, que hay dos actores, las distribuidoras y los comercializadores, somos empresas muy reguladas y nosotros estaremos a lo que la sociedad decida que tiene que ser. Entonces, aquí hay una definición que se tiene que establecer. Yo simplemente recordar que los recursos también son limitados. Entonces, simplemente meter ese matiz, pero estaremos a lo que nos digan. Por último, creemos de vital importancia que la ayuda debe ir más allá del suministro eléctrico. Las personas electrodependientes son consumidores en estado de vulnerabilidad, por lo que deberían formar parte de los colectivos beneficiarios del bono social eléctrico. También un poquito más lejos, porque ahí habla solamente del paciente, pero hablamos también de la familia. Si tú no usas una grúa, perjudicas la salud física de la persona que te está movilizando. Se habla además de un estado, se elimina el estado emocional también. Si yo no puedo pagar la luz porque no puedo enchufar la silla eléctrica, no puedo salir a la calle, necesito de alguien que venga, que me ayude con la grúa, igual. No solamente para respirar o vivir, para seguir viviendo, sino para tener una calidad de vida. Animamos también a las instituciones sanitarias y a las compañías eléctricas a proporcionar una información clara a los pacientes electrodependientes sobre sus derechos para que puedan ejercerlos satisfactoriamente. En el Defensor del Pueblo andaluz trabajamos para garantizar el bienestar y la protección de todo aquel en situación de vulnerabilidad en Andalucía. Consideramos importante ofrecer visibilidad sobre la realidad de las personas electrodependientes y todos los conflictos con los que luchan día tras día. Y, sobre todo, estamos comprometidos con el impulso de una normativa que recoja sus derechos para asegurar su propia calidad de vida. Porque juntos pedimos una regulación justa de las personas electrodependientes. Estamos a vuestro lado. Si alguien quiere hacer una pregunta o compartir alguna experiencia, algo que pueda ser de utilidad para las demás personas. Nada, pues... Bueno, de todas formas, si después recogemos alguna consulta que venga a través del streaming, la recogemos, vale, y te la pasamos en algún huequito que tengamos. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Muchas gracias. Gracias. Pregunta. Perdona, sé que planteáis la propuesta del registro a nivel autonómico y que estuviera interconectado a nivel estatal, pero ¿tenéis alguna estimación? Sé que no puede ser
detallada, además de a cuántas personas estarían afectadas por esta problemática? No, nosotros no. Podríamos consultarlo a la Administración Sanitaria por los tipos de tratamiento domiciliario, porque uno de los datos que hemos dicho es muchas personas que se encuentran en esta situación no saben que hoy en día, con la regulación que hay, ya pueden solicitar que su suministro quede registrado como esencial, acudir a su comercializadora y que, aportando un certificado de su médico donde conste que tiene un tratamiento que requiere de una máquina que necesita suministro eléctrico, ya eso es suficiente, aunque ahora mismo esa garantía ya sabemos que simplemente es de no corte por impago, la única regulación que hay. Y lo que sabemos de la propia distribuidora es que personas que, estando en esa situación, no han iniciado el procedimiento para registrarlo, con lo cual el dato podría partir más fácilmente de la Administración Sanitaria que de las empresas distribuidoras. Muchas gracias.